Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a ver el caso 2 para la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden. En este caso, cuando la EDO o ecuación diferencial ordinaria no depende de la variable x. En este caso nosotros tendríamos una ecuación diferencial de esta forma: y2' es igual a f de y, y', es decir, no depende de la variable x. Vamos a socializarlo con un ejemplo. En este ejemplo tenemos la función y o la ecuación diferencial y2' más 4y cuadrado menos 1 medio por y' al cuadrado igual a 0. Esa es nuestra ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial nosotros vamos a despejar la variable y2'. Bueno, despejamos y2', tendríamos lo siguiente: y2' es igual a 1 medio por y' elevado al cuadrado menos 4y cuadrado. Y aquí despejo y2', me quedaría 1 medio y' elevado al cuadrado menos 4y cuadrado, todo sobre y. Entonces esta vendría a ser nuestra función de la forma f de y, y'. Esta es una EDO de segundo orden no lineal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendremos que hacer para poder resolver esta ecuación diferencial? Nosotros tenemos que primero proponer un cambio que vendría a ser new igual a new de y. En este caso, lo primero que se plantea es que new va a ser una función que depende de y. Pero al mismo tiempo, esta función new va a depender de y depende de x. Sabiéndolo en forma de regla de cadena, new depende de y depende de x. Considerando esto, nosotros vamos a decir que en primera instancia, nosotros vamos a decir que new va a ser igual a la derivada de y respecto a x. Esto va a ser nuestro primer cambio de variable. Luego de eso, nosotros vamos a decir lo siguiente: si nosotros quisiéramos determinar la derivada de new respecto a y, esto vendría a ser lo mismo que derivar new, que es de y a de x con respecto a y. Como y depende de x, esto nos tendría que dar la segunda derivada de y con respecto a de x cuadrado. Y entonces nosotros decimos que la derivada si nosotros quisiéramos obtener la derivada de new respecto a x, esto vendría a ser igual a la derivada de new respecto a y por la derivada de y respecto a x. Y esto vendría a ser igual a la derivada de new respecto a y como nosotros vimos que de y a de x se lo sustituye por new, entonces aquí lo vamos a poner como new. Entonces nosotros diríamos que la derivada de new respecto a x es igual a du a dy por u. Y esta es otra ecuación que debemos tener en consideración para hacer nuestro cambio de variable. De esa forma, nuestra expresión o la ecuación diferencial, la EDO, y2' igual a f de y, y', se convierte en new por du a dy igual a f de y, new. ¿Por qué? Porque new por du a dy, que vendría a ser esta expresión, es igual a la derivada de new a de x. Y la derivada de new a de x correspondería a lo siguiente: como new es igual a dy a de x, la derivada de new a de x correspondería a la segunda derivada de y a de x. ¿Por qué? Porque new es igual a dy a de x, y lo derivo new respecto a x, tendría la segunda derivada de y a de x. Bueno, como decía, este u por du a de y es esta parte de aquí, o mejor dicho, la parte de acá, du por u a de y eso es igual a du a de x. Si yo sé que
u es de y a de x, entonces du a de x vendría a ser la segunda derivada de y con respecto a x. Y eso es lo que yo quiero, poder reemplazar la segunda derivada de y. Bueno, entonces aquí nosotros podemos decir que si resolvemos para new, se obtiene a un new de x igual a phi de x más c1. Y luego se resuelve para y, teniendo en cuenta que new es igual a dy a dx. Nuevamente se obtiene una solución general. Y de x es igual a phi de x, c1, c2. Ahora sigamos con un ejemplo, esta vez sí un ejemplo valores reales, para que quede un poco más claro. Y por y2' más 4y cuadrado menos 1 medio y' al cuadrado igual a 0. En este caso, lo primero que se hace es hacer un cambio de variable. Como lo expresamos hace un momento, new es igual a una función new que va a depender de y. Y esto va a ser igual a de y a de x. Este va a ser nuestro primer cambio de variable. Más puntualmente, new es igual a de y a de x. Entonces, si nosotros derivamos todo lo que hicimos hace un momento, nosotros vamos a decir que la segunda derivada de y respecto a x cuadrado vendría a ser igual a new por du a dy. O sea, lo que es lo mismo que en la ecuación que se expresó acá, que esto es igual a la segunda derivada de y respecto a dx cuadrado. ¿Por qué? Porque como lo había dicho hace un momento, si nosotros derivamos du a dx, como sabemos que u es igual a dy a dx, entonces la segunda derivada de... Si derivamos u nuevamente, tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado. Entonces lo que estamos tomando es esta parte. La segunda derivada de y respecto a x cuadrado es igual a du a dy por u. Y eso es lo que corresponde a nuestro segundo cambio de variable. Nuestra segunda ecuación de cambio de variable. Entonces, ya habiendo planteado eso, hacemos el cambio. Entonces nosotros tendríamos y por y2', que vendría a ser u por du a dy, más 4y al cuadrado, menos 1 medio por y', que es u al cuadrado igual a 0. Entonces hemos hecho un cambio de variable y hemos reducido la ecuación diferencial a primer orden no lineal. Vamos a resolver esta ecuación diferencial de la forma diferencial, o sea, como una ecuación diferencial exacta, pero primero debemos verificar si es una ecuación diferencial exacta. Para la ecuación diferencial exacta, nosotros tendríamos que plantear la forma m en este caso es m de y, new por dy más n de y, new por du. Bueno, por du, porque en este caso la ecuación depende solo de y y de u, y esto es igual a 0. En este caso tendríamos que llevarlo de esa forma primero. Para ello tendremos que multiplicar toda esta expresión por dy. Entonces, ¿cuánto nos da? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es linealizar la expresión. Para linealizarla se la debe multiplicar por dy. Entonces aquí nos quedaría y por new por du más 4y cuadrado por dy menos 1 medio new al cuadrado por dy igual a 0. Bueno, continuando, tenemos que seguir linealizando. Para linealizar tendríamos que multiplicar toda la expresión por 2. Entonces tendríamos 2y new por du más 2 por 4, 8, 8y cuadrado por dy menos new cuadrado por dy igual a 0. Entonces en este caso tendríamos que aquí primero agrupar las variables en new, agrupar las variables que dependen de new y de y.
Aquí 2y por nu por du más tendríamos 8y cuadrado menos nu cuadrado, y estas dependen de dy igual a 0. Entonces tendríamos esta forma para poder resolver por ecuación diferencial exacta. Ya, en este caso nuestras variables m de y, nu vendría a ser igual a 8y cuadrado menos nu cuadrado, y la variable n de y, nu vendría a ser igual a 2y por nu. Recuerden que estamos resolviendo de forma de ecuación diferencial exacta. En este caso este vendría a ser m y este vendría a ser n. Entonces, para verificar si la ecuación diferencial es exacta, nosotros tenemos que probar que la derivada de m respecto a u y la derivada de n respecto a y sean iguales. Entonces vamos a ver cómo nos da. La derivada de m, como m sería la derivada de 8y cuadrado menos nu cuadrado respecto a du. Entonces si derivamos respecto a du me quedaría menos 2u. Y la derivada de n, en este caso n es 2y por u respecto de y, me quedaría 2u. No son iguales, entonces como no son iguales se tiene que hacer algo más. Nosotros podemos convertir una ecuación diferencial que no es exacta en una ecuación diferencial exacta encontrando el factor integrante. Para encontrar el factor integrante nosotros teníamos que resolver esto. La derivada de m respecto a nu menos la derivada de n respecto a y eso lo vimos para n. En este caso esto vendría a ser la derivada de m respecto a u menos 2 veces u menos la derivada de n respecto a y 2 veces u sobre n, que en este caso n es 2y por nu. Esto vendría a ser igual a menos 4 veces nu sobre 2y por nu. Simplifica nu con nu, me quedaría la mitad de 2, mitad de 4, 2. Me quedaría menos 2 sobre y. Ahora, para encontrar el factor integrante, se define como nu de y es igual a Euler elevado a la integral de la función f. Esto vamos a llamarle aquí esta función f de y. Por la función f de y por dy. Entonces reemplazamos aquí, tendríamos Euler elevado a la integral de menos 2 sobre y por dy. Y eso vendría a ser igual a Euler elevado a la menos 2 por la integral de 1 sobre y por dy. Y eso vendría a ser igual a Euler elevado a la menos 2 por el logaritmo natural de y. Entonces aquí nosotros podemos el menos 2 ponerlo como exponente de la y y simplificar el logaritmo con Euler, y nos quedaría que nu de y, que es el factor integrante, es igual a y elevado a la menos 2, lo cual es igual a 1 sobre y al cuadrado. Entonces este factor se tiene que multiplicar por toda la expresión de la ecuación diferencial a la que habíamos llegado. Entonces, ¿nuestra ecuación diferencial cuál era? Vamos a copiarla primero. Nuestra ecuación diferencial era 8y cuadrado menos nu cuadrado por dy más 2y por nu por du es igual a 0. O sea, esta expresión que está ahí nosotros la vamos a multiplicar por el factor integrante. El factor integrante nos dio 1 sobre y cuadrado y 1 sobre y cuadrado, y eso lo multiplicamos por toda la expresión de la ecuación diferencial. En este caso es 8y cuadrado menos nu cuadrado y 2y nu. Entonces al multiplicar, ¿cuánto nos quedaría? Aquí nos quedaría 8, se simplifica y cuadrado con y cuadrado y menos nu cuadrado sobre y cuadrado. Y todo esto de aquí multiplica el de y más. Aquí nos quedaría 2 nu sobre y por du, y eso es igual a 0. Esta vendría a ser nuestra nueva expresión. En este caso, el valor de m vendría a ser igual a este, y el valor de n vendría a ser igual al de acá. No, perdón. El valor de m vendría a ser el de aquí y el valor de n el de acá. Entonces, volvemos a hacer la prueba para verificar si ya esta ecuación diferencial es exacta. Sería la derivada de m respecto a nu y la derivada de n respecto a y.
Entonces vamos haciendo la derivada. La derivada de m vendría a ser la derivada de 8 menos nu cuadrado sobre y cuadrado. Todo esto respecto a nu. Entonces aquí nos vendría a dar menos 2 nu sobre y cuadrado, porque el y cuadrado sale como constante. Y la derivada de n, que sería 8 nu sobre y, respecto a y, vendría a ser igual. Sería lo mismo que derivar 8 nu por y a la menos 2 respecto a y. En este caso, ¿cuánto nos daría? A ver, un momento, aquí es 2. Porque es el valor de n, vimos que es 2 nu sobre y. Entonces la derivada de 2 nu sobre y. Entonces, considerando eso, sería 2 nu sobre y no sería y a la menos 2, sino y a la menos 1. Porque si tú subes el y que está aquí, se convierte acá en y a la menos 1. Entonces, derivando esta expresión, nos quedaría 2 nu. Y a la menos 1 con menos 1 se hace menos 2. Y el valor negativo del exponente se pasa a multiplicar al frente. Entonces esto vendría a ser igual a menos 2 nu sobre y al cuadrado. Entonces ahora sí son iguales las expresiones, son exactas. O sea, es una ecuación diferencial exacta. Ahora sí podemos decir que es una ecuación diferencial exacta y podemos resolverla como una ecuación diferencial exacta. Para este caso particular, lo que se hace como primer paso es la integral de m por dy. Sería la integral. ¿Cuál es el valor que tomó m? En este caso sería 8 menos nu sobre y, ambos al cuadrado, por dy. Ese es el valor de m. Vendría a ser este. Entonces tendríamos que primero integrar esta expresión. Y eso lo vamos a llamar phi. Entonces al integrar esta expresión nosotros tendríamos aquí 8y menos la integral de nu cuadrado por y a la menos 2 por dy. Como estamos integrando respecto a y, el nu cuadrado sale, tendría solamente esta integral. Entonces phi es igual a 8y menos nu cuadrado. La integral de y a la menos 2 vendría a ser igual. Al menos 2 se le suma 1, me daría un total de menos 1. Entonces vendría a darte un y a la menos 1. Y ese menos 1 pasa a dividir, y como pasa el negativo a dividir, se hace positiva la expresión. Entonces me quedaría más nu cuadrado por y a la menos 1. Entonces me quedaría phi igual a 8y más nu cuadrado por y a la menos 1 más una constante c igual a 0. Cuando nosotros resolvemos ecuaciones diferenciales exactas, lo normal es que aquí se le suma una función. En este caso sería una función h de nu, podría ser, y luego se deriva esta expresión y se le iguala a n para determinar el valor de esa función h y se la reemplaza. Es lo que normalmente se hace. En este caso, para este caso particular, lo que hacemos solamente es lo siguiente. Esta expresión la podemos reescribir de esta forma. Y regresamos el cambio de variable. O sea, volvemos al cambio de variable que teníamos al comienzo. Como nosotros habíamos hecho un cambio de variable, es decir que nu era igual a dy a dx. Y entonces nu cuadrado es igual a la derivada de y a dx al cuadrado. Regresamos el cambio de variable y tendríamos entonces 1 sobre y por nu cuadrado más 8y más c1 igual a 0. Entonces, es la misma ecuación que está acá. Ahora el nu al cuadrado lo reemplazamos por dy a dx al cuadrado más 8y más c1 igual a 0. Entonces de esta expresión nosotros procedemos a despejar dy a dx. Entonces tendríamos 1 sobre y
por dy de x al cuadrado es igual a menos 8y menos c1, menos 8y más c1, ¿verdad? Entonces aquí nosotros despejamos dy de x. Para eso el y que está aquí dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar y me quedaría menos 8y cuadrado menos y por c1. Entonces nosotros esto lo podemos plantear de la siguiente manera: dy de x al cuadrado es igual a menos c1 por y. Bueno, ya sacando factor común y, sería menos y por 8y más c1. Estaríamos haciendo sacar factor común y que está repitiendo en ambos lados. En este caso factor común y con signo menos. Me quedaría 8y más c1. Entonces esa vendría a ser la solución, pero también se le debe plantear una condición de caso, porque el dy de x está elevado al cuadrado. Para que eso sea posible, el resultado de estas dos expresiones tiene que darme negativo. Para que eso sea posible, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo, o viceversa. Entonces nosotros vamos a decir que si y es mayor que 0 y 8y más c1 es menor que 0. O sea, si uno es positivo y el otro es negativo, más por menos se hace menos, y por el menos afuera se hace más. Se cumple la igualdad porque dy de x al estar elevado al cuadrado sigue siendo positivo. Y la otra condición, si y es menor que 0 y 8y más c1 es mayor que 0. De esta forma, si este es negativo y el otro es positivo, menos por más se hace menos, y por el menos de aquí afuera se hace más. Se sigue cumpliendo la condición que dy de x al cuadrado, como es un valor positivo por estar elevado al cuadrado, se cumple la igualdad. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Igual recuerden que lo que hemos hecho es llevar la ecuación a una ecuación diferencial exacta, o una ecuación diferencial que se puede resolver por método de ecuaciones diferenciales exactas. En este caso aquí lo probamos que es una ecuación diferencial exacta, son exactas. Entonces hasta este punto donde ya se convirtió en una ecuación, hasta este punto acá donde ya se convirtió en una ecuación diferencial exacta, ya el resto es resolución de la ecuación diferencial como una ecuación diferencial exacta y regresar al cambio de variable, nada más. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy, espero se haya comprendido. Nos vemos, suscríbanse, compartan, denle me gusta. Si pueden contribuir con el canal dándole clic al botón que dice gracias en forma de corazón, sería muy bueno. Nos vemos, sigan estudiando y no dejen de estudiar.